Shalom amigos, les habla Joseph, director Les Jaim, y usted está escuchando el programa Derech Hashem, El Camino de Dios, programa que llega a usted de parte del Ministerio Es Jaim, el Ministerio del Árbol de las Vidas, el árbol en el que fuimos injertados. Bendito sea el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios y Padre de nuestro amo Yeshua el Mesías, que nos ha permitido una vez más estar con vida y estar con ustedes aquí en PAB 550 como de costumbre, todos los domingos a las 7:30 de la mañana, un programa de media hora, donde compartimos con ustedes el camino de Dios. Dice Jeremías, o mejor dicho, el profeta Jeremías, inspirado por el Eterno, le dice al pueblo de Israel que se detengan en los caminos y miren y busquen el bueno y anden en él. Claramente ese mensaje era dirigido al pueblo de Israel en ese entonces, pero cuán importante es para todos nosotros que estamos tratando de buscar ese camino, pararnos en el camino que estamos andando, buscar el bueno y andar en él. Pero ¿dónde se encuentra ese camino? Claramente el maestro Nazaret dijo, yo soy el camino. Pero desde el momento que Jesús de Nazaret dijo, yo soy el camino, hasta el día de hoy, muchos Jesús se han predicado, de muchos Jesús se han hablado. Y queda en nosotros leer los textos para ver si es el que nos están hablando, es el mismo que aparece en los textos. Así que eso hacemos hoy aquí con ustedes, dentro de muchas cosas, obviamente. Hablarle del camino de Dios, enseñarle el camino que el Mesías enseñó, que se encuentra del principio del libro, que conocía sus discípulos porque a él se los transmitió y ellos transmitieron a los que quisieron escuchar ese camino bueno. Así que con esta introducción podemos comenzar entonces el programa de hoy. Y lo primeramente es importante anunciar la fecha que nos encontramos para efectos del récord. Hoy nos encontramos en el día 2 del mes de mayo del año 2021 y esto equivale el día 20 del mes de Iyar del año 5781 de acuerdo al calendario de Gilel II. La porción de la Torá que estudiamos el día de ayer, ¿sí? Nosotros, discípulos del maestro de Nazaret, que seguimos el camino del Nazareno, obedecemos el decreto de los apóstoles. En el capítulo 15 del libro de los Hechos, los apóstoles decretaron que aquellos de las naciones que se estaban uniendo a la fe debían escuchar a Moshe. Lea el capítulo 15. Se le dieron unas leyes de pureza y a la misma vez se decretó de que estos tenían donde escuchar a Moisés todos los Shabbats en la sinagoga. Para ese entonces, amigos, las iglesias no existían como usted las conoce hoy. O sea, que un gentil que había escuchado la predicación de la fe, como Pablo dice, y había creído a ese mensaje, para poder escuchar del Dios de Israel, de su Mesías y del Espíritu que santifica, tenía que primero ir a la sinagoga y escuchar el mensaje de Moisés, porque Moisés habla del Espíritu de Dios, habla del Mesías y habla también del Creador. Bendito sea. Así que comenzando con eso, podemos mencionarles que el día de ayer tuvimos el estudio de la porción de la Torá que semana tras semana estudiamos y esa porción se titula Emor, que se traduce como dile. Y se encuentra en Levíticos 21, versículo 1 al 24-23. Es prácticamente la etapa final del libro de Levíticos. Este año ha sido un año muy interesante para Esjaín porque nos hemos envuelto a estudiar el libro de Levíticos basado en tres principios fundamentales. El concepto de la Kedushá, que es la palabra hebrea para santidad, la santidad, y el concepto de Tahor Tamei, puro, Tahor Tamei, impuro. ¿Y cuáles son las consecuencias de estar impuro y cuáles son las consecuencias de estar puro? Y cuando hablamos de puro e impuro nos referimos a cómo el libro Levítico define el estado de pureza y el estado de impureza para una persona que quiere acercarse a Dios. En todo este mes, estos meses que hemos estado estudiando el libro de Levíticos, tengo que decirles que ha habido mucha luz con respecto a muchas de las cosas que hablan los profetas y muchas de las cosas que habla el libro de Revelaciones, enseña el maestro y enseñan sus discípulos. Así que ha sido de mucha bendición. En la sección de Emor, luego de Emor viene Bejar Bejucotai, una porción doble. Bejar Bejucotai son prácticamente los últimos capítulos del libro Levíticos y comienzan en el capítulo 25, el versículo 1, y termina en el 26:2. Bejar significa en el monte, y Bejucotai significa en mis estatutos. Levíticos 26:3 al 27:34, y ahí se finaliza el libro de Levíticos.
Ayer en la sección de Emor estuvimos leyendo de cómo el Eterno le ordena a Aarón y a sus hijos, es decir, al sacerdocio de Israel, preservar un estado de pureza tal que solamente podrían participar en los actos fúnebres de personas bien cercanas al núcleo familiar. Fuera del núcleo familiar no se les permitía participar de los actos fúnebres porque ellos tenían que preservar un estado de pureza muy elevado en comparación al pueblo por el grado de cercanía que gozaban en lo que respecta al santuario de Dios. Y estuvimos conversando ayer sobre ese tema, algo muy interesante, o mejor dicho, muy importante a tomar en consideración cuando lo estudiamos, y muy interesante a su vez porque nos habla de la demanda de perfección que el Creador tiene hacia todo aquel que quiere estar cerca de Él. Por eso es tan importante comprender la esperanza de la resurrección de los muertos y la restauración del mundo, porque la restauración del mundo y la resurrección de los muertos llevaría a la humanidad a gozar nuevamente de un estado de perfección tal que pudiese gozar de cercanía con Dios. Eso lo dice el libro de Revelaciones al final, cuando analizamos que el Eterno dice que no habrá más la impureza que existía por causa de las acciones de los humanos. La Escritura nos enseña que las acciones, hay dos tipos de impureza. Hay una impureza que es como parte del ciclo de la vida humana, como por ejemplo el periodo menstrual de la mujer o el que el hombre tenga flujo seminal. Ese tipo de impureza no se consideraba pecado. Era una impureza temporera. Sin embargo, había otro tipo de impureza que el Eterno consideraba como parte de las consecuencias de haber cometido una transgresión. Y esa era la impureza que afectaba severamente la relación del santuario, la casa donde moraba el Eterno, en el sistema levítico que el Eterno estableció al principio, y en el territorio donde habitaría el Dios de Israel, porque recuerden que así como el santuario era santo, también la tierra era considerada santa. Y vas a encontrar que Moisés va a decir, porque el Eterno tu Dios camina en medio de ti. Y ese tipo de impureza era el que el Eterno decía que debía evitarse a toda forma, y era la impureza que era consecuencia de la transgresión. Había una impureza que traía muerte, que había cercenamiento de esa vida, y había una impureza que se podía reparar. Y ahí es donde entra en escena el concepto de Yom Kippur, el día de expiación, que no es un día de Dios perdonar al pueblo en sí, como muchas personas han interpretado, sino como el día donde el Eterno limpiaba el santuario, o mejor dicho, el sacerdote hacía un ritual para limpiar el santuario, limpiar el oficio del sacerdocio y limpiar al pueblo de las consecuencias de sus transgresiones. Y ahí es donde entra la importancia de comprender el concepto de la impureza. Amigos, cuando usted analiza esto, usted puede entender muchas cosas que están ante nuestros ojos que no son comprendidas cuando no entendemos lo que está detrás de todo lo que se está narrando. Si usted presta atención a la lectura que se encuentra en el libro Levítico, el libro Levítico te va a enseñar que las acciones de los humanos engendran impureza y esa impureza trae a su vez muerte. No es, no es, no es extraño ver cómo un mundo donde comete cosas abominables, los seres humanos cometen cosas abominables, la impureza se sigue aumentando y la muerte sigue dominando. Si tan solo prestáramos atención a los principios que el Eterno está manifestando cuando da esas leyes al pueblo de Israel y cómo el sistema que el Eterno entrega busca transmitir esa idea de vida y muerte, entenderíamos tantas cosas que están a nuestro alrededor y a la misma vez desearíamos con gran, gran, gran deseo la aparición del Mesías, a quien Dios le encomendó la limpieza del mundo y la limpieza del ser humano. Incluso el propio Pablo de Tarso dice que la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Y dice Juan en una de sus cartas, que los hijos de Dios tienen que ser puros, tienen que purificarse, tienen que hacer actos correctos para que no engendren impureza. Y esos que hacen eso tendrán la esperanza de poder ver al Mesías en su aparición. Incluso
El mismo autor de esa carta, Juan, dice que el pecado es infracción de la ley. Todo el que comete infracción de la ley está cometiendo pecado. Ahí vemos claramente en ese capítulo 3 de Primera de Juan la importancia de estudiar a Moisés. Si no estudiamos a Moisés, amigo, no vamos a entender las cosas que hablan los discípulos del maestro, ni mucho menos lo que hablaba el maestro de Nazaret. En esta porción también vemos cómo el Eterno le exige a los sacerdotes que ninguno que tuviese algún defecto pudiese estar cerca del recinto sagrado del santuario. Y nos lleva a preguntarnos, ¿es acaso injusto Dios? ¿Acaso Dios no ama al hombre que tiene, o a la mujer que tiene un defecto físico, o que nació con un defecto físico, o que haya sufrido una cortadura en una de sus extremidades, o que haya sufrido una quemadura? ¿Será acaso, o a una persona que no puede tener hijos, en el caso de un eunuco, será acaso que Dios no ama a esa persona? Amigo, el mensaje no es ese. El mensaje es, cuando volvemos y repetimos, cuando usted entiende el concepto de Tahor Tamei, puro e impuro, y la Kedushá, la santidad, usted va a entender la demanda del Creador. Y usted a la misma vez va a aprender a apreciar la importancia del Mesías y del retorno de él. ¿Por qué? Porque Pablo de Tarso predica que aquellos que estamos en el Mesías, cuando él aparezca, seremos transformados y estamos vivos en el momento que él aparezca. Y los que han muerto van a ser resucitados. ¿En qué cuerpo se resucita? ¿En qué seremos transformados? El mismo Pablo de Tarso dice que seremos transformados a un cuerpo donde la impureza no existe. Y eso él lo explica en el sentido de decir en un cuerpo celestial. Los entes celestiales, los ángeles, no poseían impureza en sí mismos. Eran los seres humanos los que no pertenecían a la esfera de la santidad y eran por sus acciones que eran considerados impuros. Así que es importante entender eso. Cuando Pablo de Tarso habla de la resurrección de los muertos y la transformación del cuerpo, si la persona está viva en el momento de la aparición del Mesías, está hablando de la total restauración del humano, la total restauración del humano. El Mesías en su primera aparición le dio la oportunidad a todo ser humano que cree en la predicación de la fe de recibir un alma purificada, en otras palabras, de ser transformado en el interior, de ser una nueva criatura, donde todas las acciones pasadas iban a ser borradas y iba a ser un nuevo ser humano ante los ojos de Dios. Pero todavía iba a habitar en un cuerpo de carne, un cuerpo mortal, como dice Pablo de Tarso, ¿quién me librará de este cuerpo de carne? Tenía que esperar a la restauración absoluta que ocurriría en la venida del Mesías. Y usted podría decir, pero ¿cómo podemos creer todo eso? Bueno, ese es el mensaje del Evangelio. Resumido, en lenguaje sencillo. Adán, en un principio, el primer ser humano, como nos narra la Escritura, gozaba de un estado de pureza tal que Dios se encontraba con él en un sitio llamado el huerto del Edén. ¿Sabía usted que la palabra Edén es una palabra que significa deleite? Así que el huerto del Edén no era otra cosa que el jardín del deleite. ¿Pero qué era Edén? Edén era el planeta es el planeta donde vivimos, que era considerado lugar de deleite, lugar donde Dios le gustó ver lo que hizo y se lo disfrutó. Por eso es que vas a encontrar a lo largo de toda la Escritura que se habla del malvado ser borrado de la tierra y el justo vivir en ella para siempre. Algo que los discípulos también predicaron. Por eso esperamos el reino del Mesías, el reino de Dios, donde reina la justicia y la maldad será exterminado. Y con esto podemos comprender no es que el Eterno está rechazando a la persona que tiene defecto. Simplemente con esto el Eterno está diciendo que viene algo mejor, que habrá una restauración tal que entonces todos los seres humanos podrán gozar de cercanía con Dios y no serán rechazados. Lea el capítulo que habla de la Nueva Jerusalén y usted va a encontrar que eso mismo se menciona en el libro de Revelaciones. En esta misma porción de la Torá también encontramos el decreto de las fiestas solemnes, la que ustedes conocen como las fiestas judías, que en realidad no son fiestas judías, son las convocaciones solemnes del Creador que el Eterno le da a Israel porque Israel aceptó el pacto que Dios le ofreció. Moisés, el mediador de la oferta, sirve mediador entre Dios y el pueblo, viene de parte de Dios y le dice al pueblo, Dios le ofrece a ustedes el reino.
Dios le ofrece a ustedes estar cerca de ustedes, le ofrece a ustedes el pacto. Él se va a convertir en su único Dios, Él va a cuidar de ustedes van a vivir en una tierra que ustedes no hicieron prácticamente nada y tienen que guardar las leyes de sana convivencia nacional y las leyes respecto a la pureza ritual. Y el pueblo acepta ese pacto. Y como consecuencia de ese pacto, pues el rey, el creador, le va a dar también las convocaciones para que el pueblo pueda presentarse ante Dios y deleitarse en la presencia de Dios. En el capítulo 23 de Levíticos, que habla de las santas convocaciones, esas convocaciones en su gran mayoría estamos vinculados a la idea de estar cerca de Dios. Solamente un día en particular, que era el día de Yom Kippur, la cercanía que el pueblo gozaba era una cercanía de limpieza ritual, es decir, que era una restauración del estado del pueblo para continuar esa relación con Dios. Todos los demás días eran días solemnes que le recordaban al pueblo de una forma u otra las maravillas que el Eterno había hecho en el pueblo. Ciertamente hoy en día estas solemnidades no se pueden observar porque el estatuto que está establecido en la Torá requiere del pueblo vivir en una tierra con un reino y un templo en pie. Al nada de esto está el presente, simplemente el estar en la tierra, pero el reino de Dios no estar manifestado en él, porque el gobierno de Israel en estos momentos es un gobierno secular y no el reino el gobierno que la Biblia habla es el gobierno del Creador, donde el Mesías será el rey. Pues de seguro estas convocaciones hoy en día no tienen vigor, no tienen valor hasta que sea restaurada todo. Por eso es que usted va a encontrar en el capítulo 1 del libro de los Hechos que los discípulos del maestro Nazaret le hablan al Mesías y le dicen, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Eso significa que en ese momento, cuando ellos estaban viviendo en la tierra y estaba aún el sacerdocio y el templo, el reino no estaba, el reino de Israel no estaba establecido, porque estaban bajo el dominio del Imperio Romano y existía, se manifestaba todo lo opuesto a lo que representaba el pacto de Dios. Así que ellos esperaban la restauración del reino de Israel y con eso la restauración del mundo, porque los profetas hablaban que de cómo todas las naciones iban a participar de esa restauración, donde subirían al monte de Dios a llevar ofrenda al Dios de Israel, a escuchar sus palabras. Lean los profetas, encuentra eso en esa información. Y el libro de Revelaciones no es nada extraño a eso, porque usted va a encontrar al final del libro de Revelaciones que se habla de una nueva Jerusalén, donde es pura, absolutamente pura, transparente como el cristal, de calles de oro. Y el oro era el elemento, el metal que más puro existía en el santuario, pertenecía a los lugares más cercanos a Dios. El arca de la alianza, la lámpara, eran de oro. Y esa nueva Jerusalén que dice algo utópico, algo que nuestra mente no puede comprender, la escritura nos dice que tiene un nivel de pureza tal porque Dios va a estar en ella. Y es importante eso porque dice que tiene 12 puertas y esas 12 puertas son las 12 tribus de Israel y las naciones entrarán por esas puertas. Entrarán específicamente por la puerta de Efraín porque la bendición que Dios le dio a Efraín a través de Jacob es que en él habrá multitud de naciones. Así que las naciones se bendecirán a través de la puerta de Efraín, donde en esa nueva Jerusalén entrarán las naciones a ver al Dios de Jacob, a escuchar sus palabras, a vivir en un mundo perfecto. Usted habrá escuchado en semanas anteriores estar mencionando este tema varias veces, pero amigos, hoy más que nunca, con las cosas que estamos viendo a nuestro alrededor, es sumamente importante desearlo. El propio Mesías le dijo a esa generación en el cual él se manifestó, no me van a ver más hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Baruch haba Beshem Adonai. Eso se encuentra en el capítulo 23 del libro de Mateo. Y usted va a encontrar, cuando usted analiza ese texto, usted va a encontrar que el Mesías le está diciendo, yo no voy a regresar hasta que me den la bienvenida. En otras palabras, hasta que me deseen. Por eso es tan importante con las cosas que están pasando en nuestro mundo hoy en día, donde reina la impureza, reina la maldad, reina la injusticia, reinan los actos que son completamente contradictorios a lo puro y a lo bueno y a lo santo,
donde reina hasta plagas, enfermedades o virus que están acabando con nuestra sociedad, con el ser humano. Como hoy más que nunca nosotros deberíamos decir bendito el que viene en el nombre del Eterno, porque esa bienvenida del Mesías traerá consigo la restauración de todo. Imagínese usted, si en su primera aparición hizo tantas sanidades y tanta limpieza a todos los que vivían en ese tiempo, imagínese cuánto habrá de hacer cuando se manifieste en la gloria de su Padre. Porque recuerde que cuando el Mesías vino simple, sencillo, sin nadie ni nada atractivo para que lo miren, como dice Isaías 53. Pero cuando regrese, el mismo Santo Maestro dice, cuando el Hijo del Hombre venga en la gloria de su Padre, todo el mundo admirará la maravilla del Mesías, la grandeza del Señor. Pero no solamente admirarán su grandeza, sino todo lo que Él hará para el bien de la humanidad. Porque Dios amó de tal manera su creación para que por medio de ese que Él dio como sustituto, pudiese a través de Él el mundo recibir una segunda oportunidad. Así que es sumamente importante el retorno del Mesías. Y debemos todos los días decirle al Eterno, venga a tu reino. Porque decirle al Eterno, venga a tu reino, es decir, venga a tu Mesías. En el capítulo 23 de Levítico, como le dije, se encuentran las fiestas solemnes que comienza Moisés mencionándoles al pueblo de Israel que el principio de todas ellas es el Shabbat. Esta mañana, tan pronto termine la transmisión con ustedes, estaré dando una clase que acostumbro dar los domingos, le llamamos el ABC de la Torá. Yo enseño además de los Shabbats y los jueves, también enseño los domingos en la mañana. Y vamos a estar dando una enseñanza especial que hemos llamado el sentido perdido del Shabbat. El sentido perdido del Shabbat. ¿Por qué lo hemos llamado de esa forma? Porque muchas personas han pensado que el Shabbat era una carga, que el Shabbat es una carga. Incluso eso es enseñado hoy en día dentro de la cristiandad, que el Shabbat es una carga y el Señor nos libró de esa carga del Shabbat. Si usted supiera lo que significa la palabra Shabbat y el principio fundamental del Shabbat, usted no llamaría eso una carga. Al contrario, usted lo desearía, porque el Shabbat pertenece a la sombra de lo que ha de venir. Pablo de Tarso dice en Colosenses 2:16, a esa generación de gentiles que no podían observar las leyes de la Torá porque no vivían fuera de la tierra y no eran considerados para efectos de los que estaban dominando el templo en ese momento parte del pueblo santo. Eso pues, obviamente es tema para otro momento. Le dice a ellos, nadie los cargue a ustedes los juzgue a ustedes por comida, bebida, shabbats, días solemnes, lunas nuevas. Todo eso es sombra de lo que ha de venir. Ahora, ¿estaba despreciando esos días solemnes Pablo de Tarso? No, en lo más mínimo. Le estaba dando de cierta forma una consolación a los de Colosas. ¿Por qué? Porque ellas no podían participar de esa, porque ellos están esperando el reino del Mesías y el reino del Mesías en ese momento no se había manifestado. Pero Pablo de Tarso dice que eso es sombra de lo que ha de venir. Así que si el Shabbat está incluido en eso, debemos analizar qué es el Shabbat. Y el principio del Shabbat se encuentra en el primer día, en la primera semana de la creación. Mejor dicho, cuando el Eterno creó todo, dice que en el día séptimo descansó de sus obras. Pero la Escritura dice que él descansó después de ver que todo era muy bueno. En otras palabras, y hay un midrash del pueblo de Israel que dice, tan pronto creó todo, se sentó en su trono a reinar. ¿Qué significa eso? Claramente lo que ellos buscan expresar es la idea de que todo alcanzó el fin por el cual fue creado y el Eterno se sentó a deleitarse en su creación. Y ese es el principio del Shabbat. Por eso es que el Eterno le dice al pueblo de Israel, y llamarás al Shabbat deleite. ¿Por qué llamarlo deleite? Porque en el día del Shabbat el pueblo cesaba de hacer lo que naturalmente hacía todos los demás días de la semana. ¿Verdad que usted mientras está trabajando se le hace muy difícil poder apreciar lo que tiene a su alrededor porque tiene que enfocar su tiempo en la responsabilidad del trabajo? ¿Cuánto más que los que están a su cargo? Si usted tiene animales que sirven en la tierra, ¿pueden ellos también descansar?
Pero en el caso suyo como individuo, ¿cómo usted puede apreciar lo que tiene a su alrededor si está envuelto en la responsabilidad del quehacer diario? El Shabbat, en ese principio básico, expresa la oportunidad que Dios le da al pueblo que recibe ese pacto, el poder un día en la semana dejar a un lado la responsabilidad de los quehaceres diarios y poder deleitarse en la obra de Dios. Sentarse a mirar cuán grandes cosas tú has hecho. Cosas que no puede apreciar durante la semana porque está envuelto en las responsabilidades que tiene que cumplir. El trabajo, la casa, la familia, etcétera, etcétera. Claramente hoy en día se nos hace muy difícil alcanzar el potencial de disfrutar lo que significa ese día, porque todos los que estamos en el Mesías, seamos judíos o gentiles, de alguna forma estamos sufriendo un exilio. Estamos lejos del lugar de la presencia de Dios. Por eso es que esperamos al Mesías. Y por eso es que el autor hebreo dice que todavía queda un reposo. La creación no fue hecha, amigos, para que el humano estuviese afanado en trabajar, construir casas, buscar riqueza. Eso no es la vida. La creación fue hecha para el humano deleitarse. Incluso, vuelvo y repito, la palabra Edén significa deleite. Es decir, que este mundo fue creado para el hombre, el humano, mujer y hombre, deleitarse en él. ¿Acaso nos podemos deleitar en él? ¿De verdad que podemos hacer eso hoy en día? Observe que el único que puede hacer eso es el rico, el que posee mucho. ¿Y sabes por qué lo puede hacer? Porque él le compra el tiempo a otro para él poder tener el tiempo. Eso lo aprendí yo de la universidad de un profesor que tuve, que él decía, el rico no le interesa su dinero, el rico le interesa su tiempo, porque él le paga a usted para comprar su tiempo y mientras él compra su tiempo, él tiene más tiempo para poder hacer lo que él quiere hacer. Así que quien realmente está disfrutando de esta hermosa creación es el rico. Pero échele ojo a esto. El mundo se está destruyendo acompañado de aquel que se ha aprovechado de la creación. Y ser rico no es malo. Las riquezas no son malas. El problema es cuando pensamos que ese es el fin en sí mismo. La Escritura dice que habrá un día donde aquel que no pudo disfrutar del bien que Dios creó, disfrutará del mismo, pero en una creación, en un estado superior y perfecto. Ese día lo esperamos. Que venga pronto. Yeshua el Mesías. Le hablo Joseph, director de Jaim, y nos vemos en la próxima. Shalom.